Bienvenidos nuevamente al módulo de contabilidad, estudiantes. Hoy vamos a mirar el módulo número 3, que habla de la ecuación de contabilidad. En este módulo es importante recalcar nuevamente la ecuación contable, porque es una herramienta muy importante como base para que ustedes que están iniciando en este proceso de contabilidad tengan una mejor herramienta y tengan claro el concepto básico de la ecuación de contabilidad. Nuevamente vamos a hablar que la ecuación es el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Y recalcamos que ¿qué es el activo? Pues el activo son los recursos que tiene la empresa o la persona natural, que son producto de una serie de operaciones, de transacciones y de hechos económicos y que se adquieren en ese proceso. De igual manera tenemos el pasivo y el patrimonio, que hace parte de la ecuación patrimonial. En el pasivo y el patrimonio son fuentes de financiación, de recaudo, y estas fuentes están clasificadas de la siguiente manera. En el pasivo pues encontramos obligaciones financieras, proveedores, cuentas por pagar, y en el patrimonio es el capital inicial de los socios más las utilidades de cada ejercicio. De igual manera, a manera de control, queremos mostrarle ¿qué es el balance general o el estado de situación financiera? Nuevamente quiero hablar del activo para que ustedes lo tengan claro, que son los fondos usados por la empresa, de lo que estamos hablando, de los recursos obtenidos a través de los hechos económicos. El pasivo se conoce como fondos externos, pues ahí tenemos las obligaciones financieras, créditos que haga una entidad, una empresa, una entidad financiera, para comprar mercancías o para financiarse. Entonces esto es una obligación financiera. Los proveedores, aquellos también que necesita la empresa en la compra de sus mercancías y que la adquiere a crédito. Por eso se llaman fondos externos, son recursos que no genera la empresa como tal, sino que se necesitan recurrir a estas entidades, llámese obligaciones financieras, llámese proveedores, para poder financiar y poder darle curso al desarrollo económico de la empresa. Y por último es el patrimonio, pues es el fondo de los inversionistas, los accionistas que aportan al momento de iniciar la empresa, el capital inicial, los aportes de los socios y las utilidades que se obtengan en el desarrollo del mismo objeto social. Esa es la estructura de capital. De igual manera, debe existir en consecuencia un permanente equilibrio entre las propiedades y derechos y propiedades y terceros. Cuando hablamos de propiedades, estamos parados nuevamente en los activos y ahí encontramos los bienes poseídos por la empresa, que son el resultado de unas operaciones, de unas transacciones, como las estamos diciendo, recalcando en esta ecuación patrimonial, y que se adquieren para el desarrollo necesario de la empresa. Y por otro lado, las participaciones, hablamos del pasivo y patrimonio, que son los acreedores y los propietarios. Los acreedores, como estamos hablando, obligaciones financieras, proveedores, cuentas por pagar. Y los propietarios, pues hacen parte del patrimonio. Entonces, esta es una forma diferente de ver la ecuación patrimonial, porque encontramos las propiedades, que son el activo, y en las participaciones encontramos el pasivo y patrimonio. De igual manera, queremos hacer más énfasis en que ustedes tengan claro el concepto de activo, pasivo y capital. Y el activo pues es el conjunto de bienes, propiedad de la empresa, y como lo cuentan, es para trabajar o realizar actividades. Un ejemplo de esto es cuando la empresa adquiere un vehículo que necesita para transportar sus mercancías. Ese vehículo lo adquiere la empresa, se convierte en un activo fijo que es propiedad de la empresa y que es necesario para desarrollar su objeto social. Es decir, le ayuda a la empresa a producir el ingreso. ¿Cómo le ayuda? Pues transportando esas mercancías y distribuyéndolas de la mejor manera. El pasivo, conjunto de deudas, de lo que estamos hablando, que tiene la empresa, obligados a pagar en un plazo determinado, que puede ser corto o a largo plazo. Y un ejemplo de esto es cuando una empresa realiza un préstamo bancario a una entidad para unas compras de mercancías. De igual manera, ahí estamos haciendo un crédito financiero y se convierte en un pasivo y hay una forma de pagarlo. Entonces,
Es lo mismo que estamos hablando en las anteriores diapositivas, donde establecemos cuáles son las obligaciones financieras, que son recursos externos. Y el ejemplo es un préstamo del banco para adquirir unas mercancías, entonces eso se convierte en una obligación financiera. Y el capital, pues el patrimonio de los socios, de aquellos que en el momento de iniciar la sociedad, pues hacen unos aportes iniciales, y también es el resultado de las utilidades que puede desarrollarse durante el año, que también pueden haber pérdidas. Las utilidades me aumentan mi patrimonio y las pérdidas disminuyen mi patrimonio. Entonces, un ejemplo es cuando una empresa empieza a realizar sus operaciones comerciales, pues el primer dinero que obtiene es el aporte de cada uno de los socios, siempre y cuando lo aportan en efectivo. Algunos socios aportan en efectivo y aportan en capital. Y miramos la estructura nuevamente, el activo corriente y el activo no corriente. Quiere decir que en esa ecuación patrimonial el activo se clasifica en dos, activo no corriente y activo no corriente, que hemos estado hablando en los anteriores módulos, donde decimos que el activo corriente es exigible a menos de un año, de igual que el pasivo corriente es lo mismo, el plazo es un año, y el activo no corriente pues será con unos vencimientos o una exigibilidad a mayor de un año, igual que el pasivo no corriente. Entonces es la estructura que uno mira en un estado de situación financiera. Un ejemplo claro es una obligación financiera. Si yo hago un préstamo hoy, 2 de enero del año 2000X, de un préstamo de 10 o 20 o 30 millones de pesos a pagar en 6 años, pues tendré que tener el cuidado al momento de llegar a diciembre 31 de este mismo año para determinar la parte corriente que me corresponde a mí de esa obligación. Entonces, en esa obligación la reparto en dos. La parte corriente es lo que tengo que pagar durante el año, y la parte no corriente es el saldo del capital, que si es a 4 o 5 años sería la parte residual de esa obligación corriente. Y por consiguiente encontramos el patrimonio. Habíamos hablado en los módulos anteriores de teníamos dos definiciones, tanto en la parte del decreto 2649 y el decreto 1314 de las NIF. Les recomendamos mirar más contenidos y realizar las actividades de este módulo. Muchas gracias.